Buenas tardes, noches a todos. Soy el doctor Juan Pablo Sierra de Formación Jurídica y estamos en el taller de Veraz, Gnosis y BCRA con la disertante doctora abogada Cintic Gómez. Hola Cintic, hola a todos. Hola Doc, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecerles por participar de este curso. Es un curso bastante práctico, más práctico que teórico, como lo vamos a ir viendo. Está bueno que las dudas que tengan se lo vaya sacando a medida que uno va explicando. Eh, si tienen consultas, algún caso en particular, algún DNI que consultar, está bueno que lo traigan en la clase para poder verlos entre todos y sacarnos entre todas las dudas. Yo lo primero que hago es realizar una parte teórica, como para que tengan una noción, que siempre suele ser útil. Considero que la mayoría son abogados, así que en normativas no van a tener problemas. Y después pasamos a la parte práctica, ¿sí? Hasta ahora, ¿algunos traen alguna duda de un comienzo? Tengan en cuenta que este curso es con salida laboral, es decir, ustedes pueden trabajar en todo el país. Ustedes pueden trabajar en todo el país desde su estudio o desde su casa, ¿sí? No necesitan específicamente que el cliente llegue al estudio presencial. Si le llega un cliente del sur, un cliente del norte, como me ha pasado, se puede trabajar tranquilamente, ¿sí? Es todo a través, tenés que tener una computadora y acceso a internet. Si sos más canchero, hasta con el teléfono mismo podés hacer el mismo trámite, y siempre esa distancia. A ver, si tienen la posibilidad de traer el cliente al estudio, está bueno. Yo he hecho muchos verás con clientes presencial, me han visto dónde trabajo, dónde tengo el estudio, y después ellos me contrataron para otros trámites como divorcio, sucesión, entonces siempre está bueno. Eh, Así que está bueno la presencialidad. Pero si les llega, como suele pasar, de otros países porque van a hacer publicidades o lo que fuese, tengan en cuenta que pueden trabajar tranquilamente sin ningún problema, ¿sí? Hasta ahora, ¿alguno tiene algún conocimiento? ¿Ya había hecho este curso? ¿Tiene alguna duda de entrada o quieren que comencemos? Pueden abrir sus micrófonos y si no, los que no tienen micrófono también pueden escribir. Yo les leo Exacto. a Cintic las preguntas ahora o después. Bueno, parece que no hay preguntas iniciales ni consultas iniciales. Acá Juan Barrios dice la primera vez sin conocimiento previo. Así que bueno, queda todo en tus manos, Cintic. Bueno, buenísimo. Entonces, no hace falta tener conocimiento, así que quédense Levantó la tranquilos mano acá que la sí. doctora que dice PC, no dice. Perdón, Rodríguez Dana, soy de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario. No tengo conocimiento y no hice ningún curso sobre este tema. Por eso lo hago por primera vez también a este curso. Bueno, Muy bien. buenísimo. Está bueno eso porque eh, es un curso sumamente completo. Con este curso ustedes ya salen ya tienen salida laboral. Es decir, si ustedes toman apuntes, van a tener un paso a paso que lo van a encontrar en el PDF que van a poder descargar después de que termine el curso. El PDF hay algunas páginas que hay que actualizarla. Esto tienen que tenerlo en cuenta porque vamos a trabajar en diferentes páginas. Por ejemplo, una es Veraz, Equifax, otra es Banco Central de la República Argentina, y estas páginas lo que tienen es que van cada mes, mes y medio, 2 meses se actualizan. Cambia todo el sistema, pero ustedes tienen que buscar dentro de las páginas las palabras claves que necesitan. Suprimir datos personales, actualizar. Estas son las palabras claves que van a tener que buscar en la base que van a trabajar, y ahí después los formularios son todos iguales, ¿sí? Lo primero que les dije que íbamos a empezar a trabajar es la parte teórica. ¿Y por qué? Yo sé que es un poco aburrida, un poco tediosa, pero para mí es súper importante, porque me ha pasado, yo suelo hacer muchos, me gusta grabar videos cortitos y dar algún tipo de información a la gente para atraer clientes, y me ha pasado que no solamente en redes, sino en el estudio han llegado gente a decir o comentarios dentro de las páginas que utilizo, que es una manera de trabajar ilegal, que esto no está bien. Y la realidad es que no estamos trabajando de manera ilegal. ¿Sí? Existe una normativa que nos respalda para realizar este trabajo.
y pueden utilizarla tranquilamente cuando venga algún cliente a decirles, no, pero lo que vos estás haciendo no es legal. Porque claro, usualmente cuando uno hace videos habla sobre lo que es el derecho al olvido. Y el derecho al olvido se basa básicamente en que las deudas, que ya deuda que nosotros tenemos, que ha pasado un cierto plazo, existe una normativa de la ley 25.326, en donde dice que específicamente pasado cierto lapso, existe el derecho al olvido, es decir, de intimar a estas bases de datos a que eliminen esa deuda, hayamos cancelado o no. Suele pasar que a veces el cliente cancela la deuda y sigue apareciendo como moroso. Bueno, ese es un trámite que se hace. Se actualiza o se elimina la deuda o la situación que tuvo el cliente pasado cierto tiempo. Pero también tenemos clientes que no han pagado nunca. No vamos a entrar en detalles si quiso pagar, no quiso pagar. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, ha pasado crisis, dificultades, situaciones, no sé, pandemia, que fue un caos en todo el mundo. Eso ha hecho que por ahí la gente no pueda pagar. No estamos poniendo en tela de juicio si quiso o no quiso pagar, pero si está contemplado dentro de ese periodo, se puede aplicar el derecho al olvido. Entonces hay una normativa, hay un artículo, que es el artículo 26. Entonces, todos esos detalles nosotros los tenemos que tener en cuenta a la hora de explicarle al cliente que lo que estamos haciendo es no estamos instando a que dejes de pagar la deuda. Pero si llegaste al estudio por una situación, hoy sabemos que hoy en día vos sacaste 1.000.000, si dejaste de pagar más los intereses que uno tiene, la deuda muchas veces se hace impagable. Y más cuando estamos hablando de personas que están sin trabajo y quieren tratar de solucionarlo, entonces, o su situación crediticia está muy mal, hay gente que no debe una sola cuenta, debe mucho. Entonces se le hace un choclo de deuda y se le hace imposible pagar. Con esa gente es la que suele llegar al estudio. Dependiendo de donde cada uno esté viviendo, siempre vamos a tener esa gente que no va a poder pagar. Entonces, uno no está para juzgar, sino para decir, mira, existe una normativa y existe un artículo que respalda esta acción. ¿Tenemos el derecho al olvido? Lo tenemos. ¿Cumplís con el plazo? Perfecto, el trámite se hace. ¿Sí? Entonces, más que nada, por eso siempre hago una introducción de que existe lo que es el derecho al olvido, que está en la ley 25.326, y en donde habla de en qué situaciones nosotros podemos pedir específicamente este tipo de trámites, ¿sí? En realidad, cuando nosotros hacemos los reclamos administrativos, no necesitamos adjuntar ningún tipo de contenido jurídico, ¿sí? Ustedes van a ver que el trámite es muy simple, muy sencillo, y no necesitas aplicar normativa, ni jurisprudencia, ni nada de eso, porque no estamos frente a un expediente judicial, sino que es meramente administrativo. Pero sí va a pasar que hay clientes que le van a pedir explicación, a ver si esto es verídico o no es verídico, de dónde sale. Entonces está bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, tenemos dos opciones que habla el artículo 26 sobre el derecho al olvido. Tenemos dos opciones. ¿En qué nos basamos? En que si el cliente dejó de pagar la deuda, no importa el motivo, dejó de pagar, no hizo más en el medio, no hizo planes de pago, no pagó a cuentas, directamente dejó de pagar. Desde el 2020 el cliente no pagó, se quedó sin trabajo, vino la pandemia, se falleció un familiar. La situación que haya pasado, hoy estamos en el 2026 y el cliente no pagó más. Llega al estudio. ¿Puede hacer este trámite? Sí. La ley, uno de los requisitos que pide es que hayan pasado 5 años desde que el cliente, el deudor, haya dejado de pagar. En el medio, el cliente no tiene que hacer ningún pago, ninguno. Ni pago a cuentas, ni plan de pagos, nada. O sea, no haya habido ningún tipo de arreglo en esos 5 años. ¿Sí? ¿Qué pasa si el cliente hace algún tipo de estos arreglos? El plazo comienza a computarse nuevamente. Entonces es importante tener esto en claro a la hora de consultarle al cliente si hizo o no hizo algún plan de pago, porque es importante para saber si el trámite va a ser viable o no, ¿sí? Porque nosotros podemos obviar estos detalles y le cobramos al cliente, hacemos el trámite y el trámite nos rebota. ¿Qué pasó? Hay una información que no pedimos. Entonces, dijimos dos opciones que tenemos. La primera, si el cliente no pagó nunca, como recién repetí, y pasaron 5 años. No solo no pagó, no hizo ni pago a cuentas ni arreglos con la entidad. Pasó 5 años, les vuelvo a decir, el ejemplo del cliente del 2020. Estamos en el 2026, dejó de pagar en enero del 2020, estamos en el 2026, pasaron 6 años. ¿Cumple con el plazo? Sí. Ese cliente es viable. ¿Sí? Ya sabemos.
¿Cuál es la otra situación? Bueno, suele pasar que el cliente canceló la deuda, pero sigue apareciendo en situación 5. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo primero que necesitamos es el libre deuda, ¿sí? Con el libre deuda podemos hacer el trámite. Tenemos dos opciones dentro de ese trámite. O le pedimos a la entidad que actualice la situación del deudor, ¿sí? Es decir, en vez de estar en situación 5 como moroso incobrable, que pase a situación 1. Ese es uno de los trámites que hacemos. Y si el cliente canceló hace más de 2 años, ¿sí? Directamente se le pide a la entidad bajo libre deuda que elimine esa deuda. Si bien sabemos que pagó, pero que elimine ese historial crediticio negativo del cliente. Para eso tiene que pasar 2 años desde que canceló. Si el cliente canceló, pero no pasó 2 años, vuelvo a repetir, solo pedimos que actualice la situación. De estar en situación 5 a situación 1. ¿Qué beneficia eso al deudor? El número de score, ¿sí? O el número de scoring, como le quieran decir. Eh, ese número es el que le va a marcar al cliente si, o mejor dicho, le va a dar a las entidades financieras o bancarias un perfil si el cliente es, el cliente, el potencial cliente es una persona que cumple o no. Entonces, cuanto más manchas tenga en su historial, más bajo va a ser el número, en menos créditos le van a dar. Por eso está bueno el poder eliminar esa deuda, ya sea si canceló o si no. ¿Sí? Por eso es importante. A veces les va a pasar que va a llegar clientes que le van a decir, ¿sabe que no me dan créditos en ningún lado? Yo cancelé todas mis deudas y no me dan crédito en ningún lado. ¿Eso por qué? Bueno, de todas las deudas que cancelaste, que te hayas atrasado, ustedes van a poder ver en qué situación está el cliente. Hay una página que es el Banco Central que pueden ver de forma gratuita cómo está el cliente. Entonces, de esa manera, cuando vean el historial del cliente, se van a dar cuenta y van a decir, no, mira, vos cancelaste, pero no presentaste nunca los libre deuda en la página, entonces tu historial es malo porque hay que actualizarlo. Ahí es donde entramos nosotros y hacemos el trámite. Hasta ahí. ¿Me van siguiendo? ¿Los mareé mucho? ¿Tienen alguna duda? Hasta el momento se entiende todo. Sí, se Ahora, entiende. en las situaciones de garante, ¿se aplica el mismo caso? Si el garante tiene ese número, esa mancha, como quien dice, sí, pero para eso tiene que haber pasado el tiempo que dice la ley, ¿sí? Si obviamente uno sale de garante con un préstamo, por ejemplo, al que nosotros salimos de garante dejó de pagar y obviamente nos quieren cobrar a nosotros, va a pasar lo mismo. La intimación que va a hacer el banco o la entidad va a ser la misma que va a ser para el deudor. Entonces nosotros nos va a empezar a subir el número de deudor va a ser del 1, de estar al día, al 2, al 3, al 4. En la medida que eso no se cancele, va a seguir Condiciones. subiendo. El trámite se hace igual. ¿Otro Una pregunta? pregunta. Sí, La prescripción de la deuda de los 5 años, sí. suponiendo que el cliente no realizó ningún pago, hablamos para cualquier tipo de deuda, tarjeta de crédito, préstamo hipotecario, me parece un montón un hipotecario, porque o sea, se supone que la entidad debería hacer un reclamo o mandar carta documento. ¿En qué casos no se aplica? Por ejemplo, si 5 años es lo que dice la normativa. Todos sabemos que, como abogados, toda deuda tiene un plazo de prescripción. Por ejemplo, sabemos que tarjeta de crédito prescribe a los 3 años. ¿Sí? Préstamo personal prescribe a los 5 años. Una deuda con una entidad telefónica a los 2 años. Todo eso lo sabemos. ¿Sí? Ahora, 5 años en total tiene la entidad para reclamarlo. Esa deuda tiene 5 años. ¿Cómo lo reclama? La primera vía es tratando de comunicarse con el cliente vía mail, vía teléfono. El segundo paso son carta documento y el último paso es una instancia judicial. ¿Cuándo la entidad va a hacer un juicio de embargo? Cuando la persona pueda pagarlo. Todos sabemos que un juicio, el que ha hecho o ha estado en un juicio ejecutivo, sabe que para poder ejecutar, al que yo voy a ejecutar tiene que tener cómo pagar. Si yo veo que al que voy a ejecutar no tiene trabajo en blanco, no tiene nada a su nombre, y yo como entidad no inicio un juicio, porque sé ya el gasto, el costo que tengo de inicio. Entonces, si la entidad no hizo el juicio, no abrió el juicio de embargo contra esa persona y ya pasaron 5 años, el trámite se puede hacer.
¿sí? Ahora, si el cliente nos dice, tengo un juicio de embargo y quiero que me saque del veraz, bueno, eso es diferente. Si ustedes están matriculados en la provincia o en el lugar donde está realizado el juicio, iniciar el juicio, pueden intervenir en el expediente, pero eso ya tiene que ver con la vía judicial. Van a ingresar al expediente judicial, van a hablar con el abogado de la entidad para tratar de llegar a un acuerdo, negociar y posiblemente el cliente cancele la deuda y se entregue el libre deuda, pero todo eso va a ser vía judicial. Una vez que se termine la vía judicial, con el libre deuda, van a poder tramitar la actualización en el Veraz o en la página que sea. Pero si ustedes saben que no hay un juicio de embargo, ¿sí? Porque el cliente no tiene conocimiento, porque no fue notificado con ninguna cédula, a veces ni siquiera mandan carta de documento, sino que solamente vía telefónica. Si ustedes saben que no hay un juicio de embargo, ese trámite, pasó 5 años, lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta o tu duda? Sí, sí, perfecto. La verdad que no sabía que las tarjetas de crédito, por ejemplo, tenían 3 años. Me dijiste préstamo personal 5 y Sí, entidades telefónicas, cable, todo ese tipo de Movistar, claro. servicios son 5 Ese años. tiempo es el que tiene la entidad para cobrarte. Pero para hacer el trámite yo tengo que esperar 5 años. Si vos no cancelaste, tengo que esperar. Aunque debas en tarjeta de crédito hace 3 años y ya prescribió y no te hicieron un juicio de embargo, para hacer el trámite de eliminación de deudas, si no cancelaste, sí o sí para todos son 5 años. Ah, ok, ¿Sí? perfecto. Gracias. No de nada. Entonces, ¿qué pasa si el cliente pagó pero no tiene libre deuda? Y ahí es muy difícil. El trámite no se puede hacer. La realidad es esa. El trámite de actualización, ¿no? Si estamos esperando en el plazo de esos 2 años, el cliente quiere cambiar su situación o quiere que le eliminen la deuda porque canceló, la única manera de comprobarlo es mediante libre deuda. A veces le va a llegar el cliente al estudio que le va a decir, mire, me ofrecieron si cancelo, tengo una deuda de 20 millones de pesos, pero con 5 me dicen que yo ya cancelo la deuda. Bueno, así, siempre se asesora al cliente de que quien le esté ofreciendo ese descuento sea la entidad a la cual le debe. ¿Qué suele pasar mucho? Yo debo voy a poner de ejemplo al doctor Daniel Roca. El doctor Daniel Roca le debe a Santander Río, ¿sí? Santander Río, el primer tiempo, va a tratar de intimar y tratar de que el doctor Daniel pague. ¿Qué pasa? Va a llegar un tiempo que la entidad bancaria va a vender esa deuda, ¿sí? Porque va a haber otra entidad que se la va a comprar. Es decir, yo compro a tus deudores, me hago cargo de la deuda como acreedor y te pago la deuda que tiene Daniel. Entonces, Fideicomiso Financiero compra la deuda del doctor Daniel Roca y a quien le está debiendo ahora, el doctor Daniel, no es a Santander, sino es a su nuevo acreedor. Entonces, a la hora de asesorar al cliente, siempre le tenemos que decir, mira, llama a tu banco de origen o a la entidad de origen que vos sacaste y pregunta quién vendió su deuda. ¿Para qué? Para saber vos a quién le tenés que pagar, quién es tu nuevo acreedor, ¿sí? Porque a veces pasa que está llegando el plazo de 5 años y se fue vendiendo tu deuda de entidad en entidad, hasta que alguno logre cobrártela. Eso pasa siempre. Para los que viven en Buenos Aires, específicamente, acá hay un negocio, siempre lo pongo de ejemplo porque es el que conozco que más empresas financieras vende sus deudas, es Coppel, no sé si lo conoce. Coppel vende de todo, electrodoméstico, ropa, vende de todo. ¿Qué pasa? Coppel tiene 8 entidades financieras con las que trabaja. Entonces, siempre que vienen deudores de la tienda Coppel, que son créditos personales, yo siempre los remito a Coppel. Vayan a Coppel y pregunten a cuál de los 8 estudios les vendió su deuda. ¿Por qué? Porque también existen muchas estafas. Entonces, lo más seguro es ir a la entidad de origen donde uno sacó el crédito, si saben que no están con ellos, su deuda, le preguntan a quién derivaron, a quién vendieron su deuda para ustedes poder hacer negocio, mejor dicho, el deudor, poder negociar si es que quiere cancelar, ¿sí? Ahora después le voy a poner de ejemplo si alguno me pasa algún DNI o busco yo uno y les voy a mostrar que suele pasar. Que el cliente viene y dice, mire, yo no sé, a mí me estaban llamando de fideicomiso financiero, pero yo nunca saqué en ese lugar. Sí, no sacaste nunca, pero la realidad es que la entidad a la que vos sacaste vendió tu deuda y ahora tu acreedor es fideicomiso financiero, ¿sí?
le digo a modo de ejemplo. Entonces, siempre asesorar al cliente que la deuda que tengan, primero que cumplan con el plazo. Si vemos que cumplen con el plazo de 5 años, lo hacemos. Si el cliente, en este caso, pagó pero no tiene libre deuda, hay que ser honesto y decirle, mire, no se puede hacer nada porque el documento principal que necesitamos para actualizar su deuda es el libre deuda. Si usted no lo tiene, va a tener que esperar 5 años y hacer como que usted nunca pagó. ¿Sí? Pero eso, a ver, si la entidad es seria, usted me cancela, yo le doy el libre deuda. 24, 48, 72 horas. Uno lo tiene que exigir. Si no, no le recomiendo al cliente que paguen, porque a veces puede ser que sea una estafa. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van Hola, entendiendo? hola, ¿me escucha? Sí, sí, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Mi consulta es la siguiente. O sea que si no tiene libre de deuda, nosotros no podemos realizar ningún tipo de trámite. Por eso que habla de los Exacto. 5 años. Si tenemos la opción de que el cliente canceló, pero no tiene libre deuda, no podemos hacer el trámite de los 2 años, ¿sí? Para actualizar o para eliminar. Pero tenemos que esperar 5 años, ¿sí? Porque queda el deudor como que nunca pagó. Suele pasar que el cliente dice, mire, yo pagué, el año pasado pagué mi deuda que debía en Santander Río. Perfecto, ¿tiene libre deuda? No. ¿Cómo hacemos? Y bueno, va a tener que esperar 4 años más que pase el plazo de prescripción para poder hacerle la eliminación mediante el derecho al olvido, ¿sí? Pero si tiene libre deuda, no hace falta esperar 2 años. Si tiene libre deuda, directamente vamos al sistema, le pedimos que actualice su situación de situación 5 que pase a 1 y estamos bien. ¿Para qué son los 2 años que yo les digo? Es si el cliente quiere eliminar ese dato, ese registro, pero siempre con el libre deuda. Cuando no tenemos libre O sea que deuda, 5 años. Sí, decime. el plazo mínimo son 2 entonces, Con libre deuda. con libre deuda. Y en Con este libre caso deuda para viene, eliminar. sí. Y Sí, si viene un cliente y me dice que pagó, sí. pero que nunca le entregaron el libre de deuda. En ese caso, ¿qué otra opción podemos nosotros tomar para los fines de eliminar los datos de él de esa base de datos? Eh, ¿Tiene algo que ver la ley de protección de datos personales? ¿Podemos accionar una vía data? Se podría hacer, pero la realidad es que el cliente que a veces dice yo cancelé y no tengo libre deuda, tiene que demostrar el pago. ¿A dónde se hizo? Usualmente te dicen yo cancelé y no tienen Claro, comprobantes de mediante... pago. Sí. Ah, y en este caso si lo tiene un comprobante de pago, pero no tiene libre deuda. Ahí está, ahí entraríamos nosotros y lo que se puede hacer es enviar una carta documento a la entidad financiera a la cual el cliente canceló y solicitarle el libre deuda porque nosotros podríamos abrir un expediente por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque me estás perjudicando al cliente poniéndolo en situación 5 cuando el cliente ya canceló. Estar en situación 5 va a implicar que el número de score baje y entonces nadie le va a dar crédito por un error tuyo como financiera. Entonces, ahí yo no abriría un expediente, pero sí intimaría con carta documento. Ha funcionado, funciona muy bien, y ahí podríamos entrar nosotros y enviar la carta documento. Siempre se recomienda que lo hagamos nosotros porque tenemos un conocimiento legal que por ahí el cliente no. Claro, Es siempre raro va que a por el pase, procedimiento de daño y sí, perjuicios. daños y perjuicios, claro. ¿Por qué? Porque yo estando en el veraz, en situación 5 cuando ya cancelé, y sí, me está generando un perjuicio enorme, ¿sí? Porque tener un historial crediticio de esa índole no es bueno. Necesitas sacar un crédito con una urgencia y no te lo van a dar, o te van a dar un monto muy bajo porque ya sos un deudor que no cumple, ¿sí? Hasta ahí, ¿me entendieron? ¿Alguna duda más? Yo te Sí, se pregunto, entendió. Tengo una duda consulta. más igual. Sí, Perdón. No, mi duda era que en todo caso, si el cliente tiene los comprobantes de pago, si puede acercarse de manera espontánea al banco, entidad financiera, y antes de enviar una carta de documento pedir si le pueden emitir un libre deuda. ¿Sería una exacto. opción como para aconsejar? Esa es la primera opción. Siempre, pero lo que suele pasar es que la entidad, si ya pasó 10 días y no le da libre deuda, ya es una manía que tienen.
A veces lo hacen por capricho, a veces lo hacen para volver a cobrar la deuda, a veces no sé por qué lo hacen, porque ya el cliente canceló o porque quizás las personas que tienen que otorgar el libre deuda, que trabajan dentro de la entidad financiera, son personas que no están capacitadas. Entonces le da lo mismo entregar el libre deuda hoy, mañana o en 3 meses. La realidad es que al cliente le está perjudicando. Siempre que vaya el cliente, pero va a venir el cliente a tu estudio porque no le dieron bolilla, porque está desesperado porque canceló y no tiene el libre deuda. Entonces ahí sí ustedes envían una carta documento. Y si no se presentan ustedes mismos, van a la entidad financiera como abogado, presentan la matrícula, enseguida se lo van a dar. Les digo, a veces es mero capricho de la entidad financiera. Hay entidades financieras que no son serias, entonces uno reniega mucho. Pero si uno insiste y va, más que nada el cliente va con representación legal, es mucho más fácil. En casos extremos te diría una carta documento. Si no, no. Y mucho Bien, menos de hablar de gracias. juicio. ¿Alguna duda más? Sí, una pregunta. En el Sí, caso de que la deuda se venda, se la pedimos a la entidad a la cual se vendió la deuda, libre deuda, ¿verdad? Bien. exacto. Y otra duda, Sí, perdón, sí, sí, decime. y otra duda es que vos decías que para borrar la situación, por ejemplo, yo pago, presento el libre deuda, dejan de informarme en situación 5, pero esa situación 5 en el Gnosis va a seguir durante 2 años. Va a seguir la situación 1, porque actualizaste. Claro, va a estar en situación 1 sin informar, pero yo si abro el Gnosis voy a ver desde cuándo inició esa situación 5 porque Gnosis informa 2 años para atrás. Sí, pero lo que tiene que hacer Gnosis es directamente cuando te actualiza, no sé si ahora vamos a ver el Banco Central, va a poner una, en vez de poner 5, a veces pone guiones directamente, no informa nada más y pone situación 1. Otra, si tenés situación 5 los últimos 2 años y hoy tenés situación 1, no te perjudica nada, porque lo que vale es la situación actual que vos tenés. La Y situación 1 depende, significa que estás al día. Sí estuviste en claro, situación sí, 5. pero tuviste en situación 5 y a veces las entidades financieras toman ese antecedente para decidir darte un préstamo o no. Y depende, porque la realidad es que vos ya estando en Discúlpeme, situación 1, que se va a sí, cortar. Sí, discúlpeme. Ahora listo, volvemos. dale, dale. Salimos y volvemos a ingresar con el mismo link, porque no quiero que Bueno. se corte la aplicación.